Hola, buenos días. Mm, Vamos a empezar el seminario. Falta alguna persona, se imagino. No sé si me escucháis bien. Si no me escucháis bien, pues a través del chat podéis confirmarme si se me escucha o no se me escucha. Bueno, pues nada, vamos a hablar de Netflix y yo soy Javier Martín, algunos ya me conocéis, soy de Altair Networks. Y nada, pues NetWise es un producto que nos permite ver el estado de la auditoría de nuestra red. ¿Vale? La ventaja que tiene es que nos va a dar una visión que normalmente no tenemos sobre nuestra red. En el seminario vamos a hacer primero una parte que es una presentación de PowerPoint, un poquitito rápida, para que no os aburriros mucho. Y luego vamos a pasar a una parte en la que vamos a hacer una demo. Os voy a enseñar una demo de una máquina virtual que tengo yo montada, pero luego vamos a intentar conectarnos a un cliente mío que tiene Networks y que nos va a dejar enseñarnos un poquitito lo que es un Networks en producción. Bueno, pues primero os voy a contar un poco lo que es Altair. La mayoría yo creo que ya nos conocéis, ¿vale? Pero bueno, al final somos un integrador y nos dedicamos a todo lo que son integración de redes, comunicaciones y informática. Llevamos aquí en España, bueno, el grupo es un grupo francés en el origen, pero llevamos dando vueltas desde el 1997. Yo concretamente llevo en Altair desde el 2000 y tenemos clientes de todo tipo de sectores. Nuestras áreas de trabajo, pues al final, pues en networking, almacenamiento, virtualización, sistemas, seguridad. Eh, Todo esto lo hacemos apoyándonos en cliente, en fabricantes que nos dan las herramientas de software y de hardware para dar estos servicios a los clientes. Aquí tenéis algunos de los productos que manejamos en nuestro portfolio, pero vamos, estamos a vuestra disposición para cambiarlos y poner algunos que vosotros creéis que son mejores. Estos son los que para nosotros son los mejores. Hacemos asesoramiento, implementación y luego damos soporte a las soluciones. ¿Vale? No pretendemos, o sea, lo que intentamos es dar un seguimiento luego al cliente, sobre todo con un soporte a posterior. No somos que llegamos, montamos una solución y luego nos, sino que intentamos luego mantenerla para que las cosas sigan funcionando. En el año 2014 incluimos NetWise en nuestro portfolio porque es una herramienta de auditoría que nos da una visión de lo que ha pasado en las redes. NetWise es una empresa que está fundada en el año 2006, es una empresa que tiene la sede en California y bueno, al final ellos tienen una filosofía de dar una visión de toda la infraestructura de IT. Tienen un eslogan que no sé si está recogido en la presentación, que es algo así como quién, cómo, cuándo y dónde. Entonces te dicen quién ha hecho qué, dónde, en qué servidor o en qué infraestructura de tu red, cuándo lo ha hecho y dónde lo ha hecho. Entonces eso pues al final nos da una visión global de nuestra red. Bueno, pues estos son algunos de los clientes que trabajan con Networks. Aquí a nivel España tenemos nosotros también algunas referencias. No sé si la tengo en la presentación, si no luego pues lo comentamos. Si tenéis cualquier pregunta está el chat ahí y luego cuando terminemos pues intentamos resolver algunas preguntas. Vale, ¿qué es Networks? Bueno, pues al final Networks lo que es una auditoría de cambios. Muchos ya conocéis lo que es la auditoría de cambios de Microsoft y lo que hace al final Networks es sobre esa auditoría de acceso a Active Directory o de acceso a servidores de ficheros, pues generar una serie de reportes que hacen esa auditoría de Microsoft entendible. Porque si habéis intentado buscar en visor de sucesos cualquier evento, es bastante complicado encontrar cuál ha sido el problema. Además de estas herramientas de auditoría, pues genera alertas en caso de que haya alguien que haya hecho algo en alguno de los elementos de nuestra red. Por ejemplo, si generamos una alerta cuando alguien agregue un usuario al grupo de administradores de dominio, pues al responsable que hayamos definido le va a llegar un correo en el momento que
que alguien haga un cambio en el grupo de administradores de Active Directory, o si queremos monitorizar el acceso a una carpeta en concreto y queremos que lance una alerta en el momento que alguien intenta acceder a una carpeta, pues es posible. Luego también genera pues alertas sobre la expiación de las contraseñas, podemos hacer un seguimiento de usuarios inactivos. Sus ventajas es que es simple, muy intuitivo y fácil de instalar. Es eficaz porque al final lo que hace es, en base a la auditoría de Microsoft, genera unos reportes bastante interesantes y no requiere ningún tipo de hardware especial ni grandes experiencias. A nivel técnico ya veréis que es bastante sencilla. Luego, si ya entramos en temas de cumplimiento de normativas, pues al final para muchas empresas es muy interesante el tener cubierto todo lo que es normativas de seguridad, y gracias a NetWiz pues nos deja una constancia de qué ha pasado en nuestra red. Un visor de suceso se puede borrar, se puede manipular, se puede cambiar, etcétera. Y en cambio con NetWiz tenemos todo esto almacenado en un servidor externo. Bueno, pues algunas de las razones principales para la auditoría de IT pues son el cumplimiento de normativa, la seguridad y los análisis de la causa raíz. Yo lo pondría mucho más sencillo, es saber, los usuarios al final muchas veces hacen cosas sin saber qué han hecho. Y bueno, pues gracias a herramientas como NetWiz nos permite saber qué usuario ha accedido a un archivo, o tan sencillo como qué usuario ha borrado un archivo o qué usuario ha movido una carpeta sin darse cuenta de la red. Es una cosa clásica que seguro que todos habéis sufrido. NetWiz Auditor son varios módulos. Al final, para cada uno de los elementos de la red tenemos un módulo de auditoría. Tiene muy interesante el módulo de Active Directory y el módulo de servidores de ficheros, aunque también nos permite monitorizar entornos de servidores SQL, SharePoint, y bueno, pues se puede comprar por módulos individuales, se puede adquirir todo en completo. Al final, pues bueno, pues claves del producto, pues hay cambios en la auditoría de Active Directory, cambios en el Exchange, accesos a alertas de cambios en servidores de ficheros, de quién ha leído un archivo, quién ha borrado, quién ha movido. A nivel de SQL nos deja constancia de qué usuario ha accedido a qué tabla o a qué base de datos y qué ha hecho. Y al final tenemos un único interfaz en el que tenemos todas las auditorías de nuestra red. Es muy escalable porque al final nos permite ir creciendo sin ningún tipo de problemas, porque al final utiliza una base de datos SQL y va guardando todos los reportes. Y nos permite analizar qué es lo que ha pasado o dejado de pasar en nuestra red. Y en base a eso generar reportes y, en caso necesario, generar alertas. ¿Quién recomienda NetWiz? Bueno, pues aquí tenéis un pequeño texto de campo frío que ha montado NetWiz en su infraestructura y lo que le permite hacer. Bueno, y como esto es técnico y se supone que todos los que estamos aquí somos técnicos, vamos a ver si funciona la demo. Vale. Yo tengo aquí una pequeña infraestructura de 3 servidores de pruebas. Tenemos un servidor Domain Controller, ¿vale? Este es un típico Domain Controller de pruebas en el que tengo definidos una serie de usuarios y una serie de carpetas que he creado. Al final esto es un Active Directory de pruebas, pero bueno, es para poder tocar un poquitito en profundidad. Al final hay 4 o 5 grupos de usuarios diferentes, hay diferentes roles de diferentes usuarios. Pues es un Active Directory como todos vosotros podéis tener, solo que en un entorno de pruebas. Y dentro de este mismo servidor, pues yo me he creado una carpeta en la que tengo una carpeta de datos, con una carpeta común, una carpeta de departamentos, en la que tengo diferentes carpetas. Todo esto son elementos de prueba. Y tengo una carpeta para los usuarios y una carpeta común. La carpeta de departamentos, pues hay un grupo que es el de financiero, que tiene acceso exclusivamente a la carpeta de financiero. Sobre el grupo de financiero, pues solamente tenemos, con lo cual cualquier usuario que intente acceder a esta carpeta, pues se supone que tiene que permitir acceder a este grupo a poder acceder.
Esto es lo que es el servidor Domain Controller. Luego tenemos un servidor de Netwix. Os voy a enseñar desde el principio para que lo veáis. Al final, la herramienta de Netwix, bueno, la primera en la frente, un error, como siempre, porque este no es el icono que hay que utilizar. El icono que hay que utilizar está aquí. Vale. Esta es la herramienta desde la que administramos todas las auditorías de Netflix. Voy a empezar un poco por el final, ¿vale? Porque al final esto es la configuración global de lo que sería el servidor de Netflix y luego aquí podemos ver cada uno de los modelos de auditoría diferente. Pues por ejemplo aquí definimos a qué servidor, a través de qué servidor vamos a enviar los correos con SMTP. Netflix lo que hace es que, como os he dicho antes, recopila información de los visores de sucesos y de la auditoría de Microsoft. O sea, lo primero que hay que hacer es a nivel Active Directory habilitar la auditoría. Aquí, si hay algo que no entendéis o no comprendéis, me lo preguntáis en el chat y luego lo vemos. Al final, Netflix lo que hace es que en el dominio que tenemos nuestro dominio, lo que hacemos es, a través de las auditorías en las GPOs de Active Directory, aumentamos los niveles de auditoría para, para que registre los eventos de... a ver si está por aquí. No, aquí no está. Está aquí. Bueno, no sé si está. Aquí tenemos la asignación de derechos de usuario. Aquí. Auditar el acceso al servidor de archivos, de Active Directory, auditar los eventos de inicio de sesión y auditar la administración de cuentas. En este caso estamos auditando todo lo que son los aciertos. Como por defecto no sabemos normalmente qué es lo que tenemos que auditar, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Netflix es que su documentación está muy bien. Os voy a enseñar, de hecho, un poquitito lo que es el manual de configuración de la Administración Guía de la Auditoría. Y aquí, cuando queremos auditar objetos, si queremos auditar, por ejemplo, objetos de Active Directory, aquí nos dice exactamente, si soy capaz de encontrarlo, Data Collection, Reporting, aquí. No lo encontraré, no lo encontraré, no lo encontraré, no lo encontraré. Bueno, pues no lo encontraré. Aquí hay una opción en la que nos dice muy fácilmente qué es lo que tenemos que auditar. A ver si es este. Un momentito. Aquí. Configurar la infraestructura IT para auditoría. Esto nos dice que si queremos auditar Active Directory, podemos utilizar un wizard que tiene que nos genera la auditoría, pero si queremos entrar nosotros, podemos entrar en lo que son las GPOs de manera manual, podemos hacer auditoría, nos va diciendo los pasos, ábrete la herramienta de administración, arráncalo, métete aquí, métete en el dominio, métete en políticas Windows Settings, Security Settings, audita el acceso de cuentas, audita para eventos de success, audita eventos de logón para success y success failure, con lo cual nos lo pone bastante fácil a la hora de marcar qué es lo que queremos auditar. A nivel de visor de sucesos, pues tenemos que aumentar lo que son los tamaños y los tiempos de retención de visores de sucesos. Aquí nos dice que creemos una política también, una GPO, en la que tenemos que definir los parámetros para decirle los tamaños que queremos generar, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos hacer de manera manual o luego también se puede hacer de manera automática por parte de la herramienta. Eso sería el nivel de Active Directory. Luego para servidores hay que habilitar, para acceso a ficheros hay que habilitar el acceso a objetos y aquí pues nos dice exactamente lo mismo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que auditarlo,
sea, vamos a dar un vistazo rápido, pero al final en el manual está todo. Si en nuestra infraestructura lo que tenemos es una cabina MC cuadrado y queremos auditar el acceso a la cabina MC cuadrado, aquí tenemos todo un apartado de cómo se habilita la auditoría de acceso de MC cuadrado. Si queremos auditar un exchange, cómo tenemos que dar los pasos para auditar el exchange. Si queremos monitorizar computadoras, si queremos monitorizar SharePoint, servidores de ficheros Windows, servidores de Windows también. Y aquí nos va diciendo todos los pasos que tenemos que dar para poder auditar cualquiera de los sistemas. Esto que lo tenemos ahí en modo manual, desde la herramienta de Netflix se puede habilitar automáticamente. Es lo más importante para poder recopilar los eventos de lo que ha pasado en el Active Directory o en servidores de ficheros o en cualquiera de los almacenamientos. Vale. Lo que hace NetWiz al final es que todos los días a las 3 de la mañana, porque está configurado aquí a las 3 de la mañana, se va a conectar a todos los visores de sucesos con esta cuenta que tenemos aquí definida, que es una cuenta de Active Directory, normalmente es un administrador, porque tiene que tener acceso a todo, y va a recopilar todo lo que son eventos de visores de sucesos. También nos permite NetWiz recopilar eventos de syslog, ¿vale? Y luego al final el tema de la licencia de NetWiz se puede licenciar cada uno de los módulos de manera independiente entre sí y podemos tener cubiertas diferentes sistemas de auditoría. NetWiz se licencia por usuarios de Active Directory. Es independiente que en nuestra red tengamos 20 servidores de ficheros. Si tenemos 200 usuarios de Active Directory, licenciamos por 200 usuarios de Active Directory. Creo que la licencia mínima son 120 usuarios de Active Directory y de ahí para arriba. Entonces podemos tener licenciado el módulo de Active Directory para 200 usuarios, el módulo de servidor de ficheros para 200 usuarios, el módulo de Exchange para 200 usuarios, y el módulo de política de grupo, etcétera, etcétera, para diferentes usuarios. Hay un paquete que es el All-in-One que incluye todas las licencias. Cuando empiezas a tener varios productos que quieres auditar en tu red, pues te interesa comprar todo el paquete. Y nada más, ahora mismo estamos en versión 7.1, que es la última que ha salido y es la que vamos a ver en la demostración. Vale, entonces al final lo que os decía, utiliza una base de datos SQL, viene con un SQL Express integrado, la instalación del producto lo hace él solito toda la configuración, no podremos complicarnos. Si luego queremos podemos utilizar un servidor SQL externo para almacenar todos los logs, todos los reportings. Podemos mantener una retención de los logs durante un periodo de X tiempo, porque al final evidentemente para temas de auditoría tenemos que tener un histórico. Y podemos auditar a su vez qué es lo que ha pasado con la base de datos que se ha hecho con el propio Netflix. ¿Vale? Bueno, ¿qué podemos auditar con Netflix? Bueno, pues al final Netflix va, como os he contado ya, por módulos, entonces tenemos diferentes módulos para diferentes cosas. Vamos a dar una visión un poco global de los módulos más principales, no vamos a ver nada de MC cuadrado, no vamos a ver nada de VMware, pero bueno, al final existen los módulos y se pueden agregar. Por ejemplo, Active Directory. Bueno, pues esto al final es tan sencillo, entre comillas, como que tenemos un módulo, que es el de Active Directory, en el que decidimos, vamos agregando diferentes módulos de objetos a los que auditar. En este caso tenemos Active Directory, políticas de grupo, usuarios inactivos y password y generación de alertas cuando caduquen las contraseñas. Y en el módulo Active Directory lo único que tenemos agregado es nuestro domain, con nuestro dominio, que es el que estamos auditando. Como os he dicho antes, yo puedo automáticamente configurar la auditoría del Active Directory. Con este botón que tengo aquí, él me va a sacar un wizard en el que me va a dar, vamos a ir siguiendo diferentes pasos para que las GPOs del Active Directory se configuren para auditar los accesos a los objetos. Ahora me va a dejar mal y va a tardar mucho en abrirlo, pero esto va más rápido. Voy a ver si soy capaz mientras tanto de enseñaros otra cosa. Vale.
Por ejemplo, una cosa muy sencilla y muy tonta que no podemos tener acceso a ella de manera fácil, que es usuarios inactivos de nuestro Active Directory. Normalmente no es sencillo saber cuántos usuarios de tu Active Directory llevan cuánto tiempo sin conectarse a la red. ¿Vale? Bueno, pues uno de los módulos que tiene es un seguimiento de usuarios inactivos en el que podemos considerar que los usuarios están inactivos después de 30 días, podemos notificar a un administrador, podemos fijarles una contraseña después de X tiempo, deshabilitar cuentas, moverlos a una U, borrarlos después de un tiempo y al final esto me permite que si yo le digo ahora mismo que me genere un report, va a buscar en mi Active Directory y en este Active Directory me va a decir cuáles son los usuarios que llevan inactivo X tiempo. Bueno, como aquí esto es todo el entorno esto es el wizard de antes. Como esto es un entorno de pruebas, no vamos a tener unos datos muy reales, ¿vale? Con lo cual vamos a saltar a un servidor de NetWiz en producción, un cliente que nos deja acceder a él, para enseñarlo, porque ahí sí que tenemos más información del mundo real. Al final, la arquitectura es más o menos la misma, y aquí lo que os puedo enseñar es que el Inactive User Tracking tenemos que generar alertas 30 días, que los procesen, y yo aquí le digo que me genere en el momento un reporte de usuarios inactivos, ha recorrido el Active Directory y me acaba de generar un reporte en el momento con un simple clic y me dice que estos usuarios llevan estos tiempos sin conectarse. No sé si se ve en la pantalla o se ve demasiado pequeña. Si veis que se ve muy pequeña me lo decís por el chat, intento poner la lupa. Pero aquí, por ejemplo, podemos ver algunos usuarios que llevan 2000 días sin conectarse al Active Directory. Tenemos aquí otro usuario que lleva 108 días, 1085 días sin conectarse. Usuarios que llevan 35 días, la mayoría son cuentas de servicio que están desactivadas. Y habéis visto lo que tardó en se generar este reporte. O sea, un minuto. Porque tienes aquí el botón para que lo genere. Puede automáticamente mover estos usuarios, deshabilitarlos o moverlos a una OU específica. Esto es un módulo que es muy simple, muy sencillo y es bastante interesante, como veis. Hay otro módulo también que es este, que es el de Password Expiration Alerting, que lo que hace es generar alertas cuando va a caducar la contraseña de los usuarios. O nos dice cuánto tiempo llevan los usuarios de la red sin cambiar una contraseña. Vamos a utilizar las políticas de dominio de la caducidad de contraseñas y aquí tenemos usuarios que en 0 days tienen que cambiar su contraseña. Usuarios que llevan 6 días con la contraseña y usuarios que les caducan o les han caducado dentro de 14 días. En un simple botón he conseguido saber a quién le va a caducar la contraseña, pero podemos ir más allá. Le puedo notificar a los usuarios que en 15 días les va a llegar un correo electrónico en el cual les va a llegar y les va a decir, oye, tu contraseña va a caducar en breve, vete pensando cuándo vas a poner. Y estos dos módulos que son muy sencillos, pues son bastante interesantes. Bueno, volvemos al entorno de pruebas. Bueno, este es el reporte de usuarios inactivos de una Active Directory, de pruebas. Llevan 146 días, 307 días, pero bueno, creo que es más interesante ver el mundo real porque se ven más cosas. Este es el wizard que nos saca para configurar lo que es la auditoría de accesos a Active Directory, con lo cual es bastante sencillo porque nos dice qué dominio queremos seleccionar, con qué política queremos trabajar, si queremos trabajar con la default, con qué usuario vamos a hacerlo, queremos detectar cómo está configurado ahora mismo el domain controller, pues es tan sencillo como decirle detect, consulta la GPO de Active Directory y me dice que ahora mismo la configuración del Active Directory de auditoría está correctamente configurada. Si no lo estuviese, me habilitaría este botón de aquí abajo para ajustarlo y configurarlo automáticamente. Aquí auditamos a nivel de objetos, exactamente lo mismo, me dice que está correcto. Aquí me mira los tamaños de log y de retención. Va a mirar si existe una Active Directory algo de seguridad. Al final me ha dicho que también está correcto. Y si tuviésemos Exchange me lo haría. Voy a cerrar la herramienta porque con Exchange, como no tengo Exchange, pues le cuesta un poquitito.
Vale, entonces aquí con eso conseguimos estos dos módulos que son los que os he enseñado en producción. A nivel de Active Directory, aquí tenemos la auditoría, habilitada la auditoría Active Directory, ese es el botón que hemos pulsado antes. Tiene una cosa muy interesante también, y es que nos permite hacer una recuperación de objetos borrados del Active Directory. No es su función, porque evidentemente no es una herramienta de backup, pero bueno, la herramienta nos da la posibilidad de recuperar un objeto que se haya borrado del Active Directory durante un tiempo. Va a tardar un poquitito, evidentemente, pero bueno, ahí está trabajando en ello. Se pueden generar alertas, por ejemplo. Una alerta muy interesante suele ser cuando hay un cambio en los usuarios de Active Directory. Si hay una edición o hay adición, si alguien agrega o borra un usuario de los grupos X del Active Directory, va a generar un correo electrónico a este usuario. Con lo cual tenemos monitorizado nuestros grupos sensibles del Active Directory para que nadie se meta en el grupo de acceso a nóminas. Podemos generar alertas también si hay cambios en el objeto administrador, podemos generar alertas si hay cambios en cualquier objeto del Active Directory, cambios en la configuración de los dominios, promoción y despromoción de control de dominio, borrado de EUs, y todo esto son alertas en tiempo real. Todos los módulos, más o menos, son exactamente iguales, se gestionan por un lado alertas en tiempo real en algunos de ellos y en otros se gestiona lo que es el histórico de lo que ha pasado. Entonces este módulo Active Directory, sigue abriendo aquí el Object Directory Restore, tenemos lo que son las alertas y en base a las alertas luego tenemos un histórico que es el Audit Database Settings. Cuando ya que es abierto, vamos a ver lo que podríamos hacer recuperando un objeto del día 23, a ver si soy capaz, de qué dominio, me va a buscar en los snapshots que ha cogido del Active Directory y me va a decir qué objeto puedo recuperar del Active Directory. Mientras trabaja, que ya lo ha hecho, vale, entonces yo aquí podría ahora mismo, cualquiera de mis usuarios, podría seleccionarle o podría seleccionar cualquiera de los grupos, ver los miembros y compararlos con los miembros actuales que tiene ese grupo, lo cual me permite una recuperación de miembros del grupo de dirección. Si yo me pincho aquí, puedo ver quiénes son los miembros de este grupo y si le doy al siguiente, me va a decir que me va a recuperar este grupo a este día. No es su tarea principal, pero está ahí la herramienta. Sobre todo lo que es interesante es porque puedes comparar y ver qué ha pasado qué cambios ha habido desde hace una semana aquí, en Active Directory, por qué ha generado alertas, etc. Bueno, todos los reportes se centralizan en esta herramienta que es el Audit Intelligence, que lo llaman, donde tenemos posibilidades de hacer búsquedas, suscribirnos a eventos, luego vamos a verlas varias veces, pero como estamos ahora mismo en el Active Directory, pues es tan sencillo como pinchar en Active Directory y él nos va a generar nada. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos en un entorno de pruebas y no sé yo si tendremos aquí algo de datos de la semana pasada, que ha sido cuando he montado este Active Directory para poder enseñarlo. Como estas cosas siempre pasa, pues tardará un poquitito más de la cuenta, con lo cual vamos a irnos, no vamos a ir a ningún sitio. Vale, aquí nos dice los cambios que ha habido, la evolución de los cambios que ha habido en el Active Directory. El día 22 ha habido muchos cambios, 39 concretamente, el día 23 ha habido menos y hoy no ha habido ningún cambio. Nos dicen que el controlador de dominio han sido los cambios, qué usuario de mi Active Directory ha hecho los cambios y qué tipo de objetos ha modificado. Todos estos gráficos que veáis aquí son interactivos. Yo puedo ir pinchando en ellos y quiero ver los grupos que han cambiado en mi Active Directory. Pues pinchas, entra en una consulta más en profundidad y me dice que ha sido modificado el grupo administradores por el sistema en esta fecha. ¿Dónde? No, normalmente es porque al final el propio domain controller. Aquí me dice los grupos que se han creado posiblemente el día 22, porque es cuando generé el Active Directory.
Esto es un formulario, un reporte, yo puedo ir navegando por las diferentes páginas, pero aquí, por ejemplo, tenemos que ha sido añadido el grupo financiero por el usuario admin local el día 22 a las 17:09. Ha sido añadido el grupo RFH el día 22 a las 17. Workstation 0000 porque lo hemos generado desde el propio domain controller. ¿Vale? Si tuviésemos un cliente con un equipo de usuario en el cual pudiésemos agregarlo, nos sigue diciendo usuarios añadidos, usuarios modificados, grupo administración, aquí ha agregado un usuario, etcétera, etcétera. Si este reporte lo puedo, pues evidentemente lo puedo guardar, exportar, enviar por PDF, etcétera, etcétera, imprimirlo, actualizarlo, etcétera, etcétera. Puedo exportarlo como fuente de datos. Este reporte que es bastante sencillo, como veis, que me ha dejado constancia de lo que pasa en el Active Directory en los últimos meses, o semanas, o días, dependiendo de lo que tengamos. Al final es tan sencillo como darle aquí. Él tiene una serie de búsquedas ya por defecto, en el que me permite ir filtrando los datos más de manera más granular. Al final es mucho más interesante ir por aquí. Yo ahora mismo tengo datos, estoy haciendo lo que os decía antes, who, quién, el administrador, qué acción ha hecho, ha añadido, ha borrado, ha modificado, en qué tipo de objeto, cuándo. Bueno, pues lo que vamos a hacer lo primero es quitar el cuándo para ver si me saca las cosas. Si le digo where, no, perdón, si le digo when, le digo que en lugar de today me saque los últimos 7 días, lo agrego y me agrega aquí los últimos 7 días. Entonces yo voy a hacer la búsqueda, me saca nada, vamos a quitar al administrador y empezamos a ver cosas. Entonces aquí tenemos absolutamente todo lo que ha pasado a nivel de auditoría en mi Active Directory, en este caso porque estoy buscando Active Directory, ¿vale? Y políticas de grupo. Aquí tenemos que un usuario ha sido modificado, el usuario IT ha sido modificado y se le han dado estos permisos. Cualquiera de estos eventos, yo le doy doble clic y me saca toda la información exacta de lo que ha pasado. Si le doy a Read More, me lo saca, lo puedo copiar, etcétera, etcétera. Cualquiera de los eventos me puede decir qué es lo que ha pasado. Aquí tenemos que alguien ha agregado una OU, que en este caso es el admin local, en ese servidor ha agregado una OU que se llama dominio. Al grupo administradores de esquema, el sistema ha agregado algo. Como es un Active Directory nuevo, pues la mayoría de las cosas aquí abajo se han hecho por el sistema. Pero aquí tenemos cambios de grupos, en seguridad, usuarios que se han agregado, etcétera, etcétera. Y esto es todo administración y auditoría a nivel de Active Directory, ¿vale? Porque tenemos aquí filtrado Active Directory. Si yo quisiera ver cambios en ficheros o cualquier otro de los elementos, por aquí lo podría hacer también. Luego lo veremos. Este es el módulo de Active Directory. Aquí tenemos el módulo de Group Policy. Cuando le hago clic aquí, me hace exactamente lo mismo, me abre la misma herramienta y me permite hacer las mismas búsquedas que acabáis de ver. Esta es la auditoría de Group Policy. Estos son los módulos que hemos visto y luego ya empezamos con otros módulos diferentes porque, como os hemos contado al principio, Netrix Auditos tiene diferentes módulos. El módulo que hemos visto es Active Directory. Podemos monitorizar Event Log de visuales y sucesos de los servidores. Si tuviésemos un Exchange, servidores de ficheros, políticas de grupo, los dos módulos de Active User y de Password Piration, SharePoint, servidores SQL, actividades de usuarios, VMware y Windows Server. De hecho, me recuerda Javier que tenemos hoy, vamos a sortear 2 licencias de Windows Server para que luego podáis auditar todo lo que pasa con servidores Windows. Pues me imagino que se hará un sorteo entre los asistentes y pues mañana o pasado os lo comunicarán por correo. Vale. Servidores de ficheros, que es otra de las cosas que suele ser bastante interesante. Al final eso es muy sencillo. Yo aquí le digo qué módulo quiero agregar. Quiero agregar el servidor de ficheros o quiero imaginar agregar un servidor SQL, de SQL. Me va a sacar aquí y me dice he agregado el siguiente audit system SQL. ¿Quieres configurarlo? Le digo que sí. Ya se supone que me va a preguntar cuál es el servidor de SQL, un usuario sobre qué servidores voy a hacer la auditoría de servidor SQL, un usuario, ¿ves?
llena de computadoras, sale instancias SQL y otros ítems a esta colección. Yo vengo aquí, quiero auditar una instancia de SQL, quiero auditar un NetApp, quiero auditar una carpeta compartida de Windows. Dependiendo del usuario que yo le tenga definido en Networks, podría acceder a unas cosas o a otras. Por ejemplo, servidor de ficheros. Bueno, pues yo aquí tengo un servidor de ficheros, que es mi servidor DC, tengo un servidor Networks y tengo una máquina local que es una máquina Windows. Aquí no tengo mucha cosa, así que volvemos otra vez al Networks de producción, ¿vale? Aquí tenemos un servidor de ficheros, ¿vale? En el que estamos monitorizando esos eventos. Yo me vuelvo otra vez a darle al Audit Intelligence y ahora vamos a intentar habilitar a ver lo que es auditoría de acceso a servidores de ficheros. Vale. Esta pantallita me dice qué servidor es el que estamos auditando, en qué fechas, quiénes son los usuarios de esta Active Directory que más han hecho y qué tipo de cosas han hecho. En principio lo lógico es que no se auditen las lecturas, porque se supone que las lecturas es alguien que tiene permiso, se auditan los borrados o los cambios de los archivos. Yo puedo pinchar sobre este servidor y ver todos los cambios que se han hecho sobre él. Se ha modificado una carpeta o un fichero, que ha sido concretamente este, por este usuario, en esta fecha. Se supone que este usuario tiene que tener acceso a esto para hacerlo. Cosas interesantes, pues mira, se ha borrado este archivo por este usuario en este momento, que tendrá que hacerlo. Yo, al final, somos técnicos, cada uno tiene que hacer su trabajo. Entonces, bueno, pues modifica, agrega, etcétera, etcétera. Si este es el report que hemos visto, si vamos por la otra herramienta, por aquí, y vamos por este sitio de aquí, nos saca esta búsqueda que es mucho más interesante. Aquí, por ejemplo, se puede filtrar. O sea, yo quiero utilizar y buscar quién ha hecho qué. Vamos a buscar mi usuario, qué tipo de acción ha realizado, pues queremos monitorizar qué ha borrado y qué ha leído, sobre qué tipo de objeto, en este caso servidor de ficheros, cuándo, vamos a ampliar un poco el rango por si acaso tenemos algo por ahí, a lo mejor 30 días es demasiado, y dónde, en qué recursos queremos auditar o queremos hacer la búsqueda. Si tenemos suerte, tendremos datos. Aquí tenemos usuarios que han hecho cosas, han borrado objetos de estas carpetas de red. ¿Por qué? Pues porque tendrían que hacerlo. Puedo incluir este en la búsqueda para ir filtrando más de este usuario, más de este tipo de archivos, más de este tipo de auditoría, más de este tipo de acción, más de dónde, cuándo, con lo cual tengo una visión muy interesante de lo que ha pasado o dejado de pasar en mi servidor de ficheros. Esta información que, como veis, con dos simples clics soy capaz de saber quién ha borrado, quién ha dejado de borrar o quién ha creado o ha dejado de crear un archivo en un sitio, en cualquier otra infraestructura es bastante complicado de sacarlo. Entonces, esa es una gran desventaja de Networks, que es que con dos clics me está diciendo quién ha hecho qué. Eso sería para lo que son servidores de ficheros. Para cualquiera de las demás opciones es prácticamente igual, ¿vale? Hay una diferencia entre File Server y Windows Server. Al final los File Server pueden ser cabinas MS cuadrado, por ejemplo, o pueden ser NetApp. Un Windows Server es un Windows, evidentemente. También es capaz de auditar a nivel de Windows cosas que han pasado con un Windows. No sé si aquí tengo algo, si no, aquí sí que lo tengo yo preparado, que a nivel de Windows Server yo le digo aquí a Windows Server, no me sacará nada, cambiamos las fechas y nos vamos al lunes. Interesante darle a ver informe, porque si no lo hace, y ya está. Entonces, el Windows Server es el módulo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Yo aquí le estoy diciendo qué quiero monitorizar de un Windows Server, ¿vale?
Quiero ver los cambios de hardware, cuando alguien agrega un programa, los tipos de servicios que tiene, cambios en el registro, tareas programadas, ¿vale? Este es el módulo de Windows Server que se van a sortear, se van a sortear dos módulos de estos. Y aquí me dice que estos son los servidores sobre los que yo estoy agregando el módulo de Windows Server. No tienen por qué ser servidores, puede ser una estación de trabajo. Una estación de trabajo crítica en la que se conectan varias personas, pues podemos también monitorizarla. Volvemos al report y entonces somos capaces de saber que este día se han hecho todos estos cambios. Ha habido un cambio en este servidor de una clave de registro que se ha cambiado este parámetro de este valor a este valor, ¿vale? Y aquí pues tenemos un montón de cambios de clave de registro, como veis, de cosas que se han modificado en este servidor en esta fecha. Si vamos a hacer el preview report, volvemos a la página principal y eso es lo que os puedo enseñar, porque tengo cambios de registro, ¿vale? Pero se puede saber cualquiera de las cosas que ha pasado sobre un servidor Windows. De hecho, toda esta información es interesante, ¿vale? Y esto es el módulo de auditoría de servidores Windows, que es diferente del módulo de auditoría de servidores de ficheros, ¿vale? Aunque pueden solaparse entre sí. Luego también tenemos el módulo de Windows Server, también nos permite auditar visores de sucesos, ¿vale? El módulo de el visor de sucesos lo que nos permite es qué tipo de auditoría queremos de visores de sucesos, ¿vale? Queremos generar alertas en tiempo real cuando hay un evento X del sistema, cuando el evento 100 generaremos un correo electrónico o una alerta a quien corresponda en un servidor que estemos monitorizando, ¿vale? A nivel de lo que son errores de sistema, si son errores de aplicación, exactamente lo mismo. Y lo que nos permite también es, volviendo a la misma herramienta, pues nos permite filtrar por los objetos que han pasado de los eventos. Al final, estos son los módulos que vienen preconfigurados, pero podemos crear la búsqueda que nosotros nos interese. Es bastante intuitivo saber quién ha hecho el qué, dónde, cuándo, en qué sitio de la red. Y aquí tenemos más opciones para meter múltiples filtros y al final conseguir un reporte con los datos que nos interesa sacar de lo que ha pasado en nuestra red. Y luego podemos generar una serie de reportes preconfigurados que ya vienen dentro de lo que es la herramienta. Pues, por ejemplo, si queremos monitorizar Active Directory y queremos ver todos los cambios que ha habido por Domain Controller, es tan sencillo como venirnos aquí y se supone que si ampliamos rango de fechas, nos debería sacar todos los cambios que ha habido por Domain Controller. En el caso de tener múltiples Domain Controller, pues nos sacaría. Si este informe queremos ir afinándolo más, podemos establecer diferentes filtros, que son los mismos que habéis visto en otro sitio, para terminar de tenerlos. Cuando uno de esos informes nos interese mucho y queremos tener un acceso rápido a él o queremos recibirlo por correo electrónico, tenemos en todos los informes un botón, en todos los informes y en todas las búsquedas y en todos los sitios, que es suscribe. Entonces aquí lo que hacemos es suscribirnos al informe de todos los eventos de Active Directory en control de dominio, que lo queremos en PDF, que nos envíe un correo a la persona que corresponda cuando queramos que nos lo envíe. Con lo cual, al final recibimos un correo electrónico en el que nos viene este informe todas las mañanas. Vale, entonces a nivel de event log, pues podemos monitorizar qué ha pasado en nuestro visor de sucesos. Más cosas. User Activity. Vale. Pues User Activity tiene cosas muy interesantes para elementos críticos de nuestra red, como grabación de vídeos de la actividad de un usuario en el equipo.
Esto lo que nos permite es que si tenemos monitorizado una computadora, en este caso no tengo ninguna, así que nos vamos al entorno de producción, que tengo el propio servidor en monitorización. Porque lo que estoy haciendo es monitorizándome a mí mismo, el propio servidor, lo estoy monitorizando, localhost, y lo que estoy haciendo es, a ver si soy capaz de enseñaros aquí. Lo que he creado ha sido una alerta o una aplicación para que cuando alguien ejecute en este servidor una aplicación que se llama Netflix, empiece a grabar el vídeo. Dependiendo de lo que nos interese, pues puede ser el típico caso de un ordenador que queremos monitorizar la navegación de un usuario. Pues, si queremos grabar un vídeo con lo que navega el hombre por internet, pues podemos hacerlo cada vez que levante el Explorer. O no, y queremos grabar todas las aplicaciones. Esto al final lo que nos genera es bueno, mediante esos parámetros de vídeo, etcétera, etcétera, nos genera un vídeo. Aquí vamos a filtrar 2 días, que este usuario en este servidor, aquí a la derecha, le damos a full screen y nos dice un vídeo de lo que ha estado haciendo este señor este día en este ordenador en este momento. Entonces, bueno, dependiendo del ordenador y lo que tengamos dentro del ordenador, pues puede ser interesante. Aquí tenemos todas las grabaciones, al final son grabaciones muy cortitas porque estamos grabando algo muy pequeño. No nos interesa grabar algo más, pero vamos, podríamos grabar toda la actividad de un ordenador desde por la mañana hasta que el usuario se va. Y al final, pues tenemos localizado y auditado qué es lo que ha pasado con este usuario. Podemos hacer que automáticamente, todos los días, envíe un correo con la actividad de este ordenador a la hora que queramos, por correo electrónico, a quien nos interese. Y bueno, pues al final todos los módulos más o menos funcionan de la misma manera, ¿vale? Siempre que queremos auditar cualquiera de los objetos, aquí yo puedo auditar un servidor de SQL, tengo agregado estos 2 servidores de SQL. Lo que hace es, normalmente NetWeaves lo que hace es todas las noches se conecta, a la hora que hemos visto, se conecta, extrae la información de los visores de sucesos o del log de SQL o del log de Stein o del log del MC cuadrado o del log de lo que corresponda y se la extrae. Pero yo puedo forzar que ahora mismo se conecte al servidor en cuestión y coja el módulo y me lo traiga para acá todo lo que es la información. Evidentemente, en tiempo real estas cosas pues, van un poco más lentas porque hay mucha información. Pero yo puedo ver ahora mismo qué es lo que ha pasado con esos servidores SQL, porque aquí tengo yo el módulo de SQL y puedo llegar a ver qué es lo que está pasando. Pues en ese servidor ha habido modificados de columnas y de backups. Es muy importante el usuario que se conecta, porque evidentemente el usuario que tiene que entrar dentro del SQL para auditar, pues tiene que tener permisos, evidentemente, dentro del SQL para auditar. Entonces, aquí está conectándose con un usuario, aquí vemos que hay una modificación de esta base de datos, que es esta base de datos, que la ha hecho el sistema a esta hora. Normalmente en los servidores SQL no se suelen conectar usuarios, pero si hubiese una conexión, desconexión de usuarios, podríamos ver qué ha pasado, qué ha dejado de pasar. Y lo mismo para los que son visores y sucesos que hemos visto antes. Aquí tenemos las alertas y aquí entramos y ya está. Al final, el centro de donde podemos generar todos los reportes de las cosas que han pasado en la red y que han pasado en todos los servidores es a nivel de esta herramienta. Nos permite hacer las búsquedas que hemos visto antes y con los reportes que tenemos aquí podemos cumplir todo el tipo de normativas. Podemos ir filtrando diferentes servidores, queremos ver todos los cambios de un usuario, de un servidor. Bueno, depende de lo que tengamos, evidentemente. Yo creo que el producto es capaz de hacer el seguimiento de un usuario desde que se conecta a la red hasta que se va a su casa. ¿Vale? Yo puedo filtrar por este usuario y ver esta actividad de este usuario en todo el periodo que tengo. O sea, como estamos auditando lo que es el logón a la red, estamos auditando
lo que es el acceso a servidores de ficheros, estamos auditando lo que es el acceso a SQLs, estamos auditando lo que son servidores Exchange, estamos grabando incluso la estación de trabajo de un equipo conflictivo. Pues al final seremos capaces, o deberíamos ser capaces, de saber que este señor se ha conectado y se ha logueado durante 13 minutos en un servidor, ha hecho estas cosas, ha arrancado, ha abierto esta herramienta, ha terminado la sesión, este día ha vuelto a hacer esto, ha vuelto a arrancar Netflix Auditor, ha mirado el Files Overview de la herramienta, etcétera, etcétera. Cuanto más, la herramienta te permite muchas opciones, al final es un tema de ajustarlo a lo que te interese y saber qué has podido hacer o dejado de poder hacer. Aquí tenemos todos los informes y podemos ir viendo todo lo que queramos. Y otra cosa que os voy a contar es que cualquiera de esos eventos que estamos viendo aquí, el propio Netflix, bueno, este es el nivel de auditoría que tenemos en un Active Directory normal y corriente, como todos conocéis. Pero Netflix te incluye dos visuales de sucesos específicos donde está instalado. En este caso está instalado un domain controller, pero se puede instalar sobre cualquier máquina de la red, ¿vale? Una de las ventajas que tiene para mí es que no es intrusivo con la red. Es decir, recopila eventos por la noche, generan las alertas correspondientes, no es una herramienta imprescindible, sino que va auditando todo lo que va pasando. Aquí nos va dejando todos los eventos de auditoría que han ido pasando en la red. Y sobre este otro visor de sucesos nos va diciendo las actividades que ha ido haciendo. Pues a esta hora se ha conectado y ha hecho la auditoría de Active Directory. Si tenemos algún problema con servidores de ficheros porque no tenemos permisos o estamos configurados los permisos, pues aquí tenemos un error para conectarse a esta categoría. Aquí te pones a buscar, pues mira, aquí tienes los errores, porque lo más probable es que el usuario no tenga acceso sobre esta carpeta. ¿Vale? Default Audit no está configurada. El siguiente auditoría no está configurada. Todos successful change permission. Esto es lo más complicado de NetWis. No la herramienta, que como habéis visto es bastante sencilla de utilizar, sino establecer los niveles de auditoría para sacar la información que nos interesa y darle permisos sobre este servidor al usuario para que pueda recoger los eventos. Pero una vez que tienes esa parte que es la más complicada, entre comillas, todo lo demás va recopilando sus datos y va generando sus alertas. Bueno, creo que son las 12. No sé si la duración del seminario era 1 hora o había más. Yo, si queréis, tengo el chat o si queréis abro micrófonos. Si tenéis micrófonos, por si queréis hacer alguna pregunta. Me preguntan por aquí que si se puede utilizar a nivel PC o solo a nivel de servidores. Se puede utilizar donde quieras. Al final, si tú habilitas la auditoría, de hecho, en la demo esta que tengo aquí montada hay un Windows 10, que esta es una máquina Windows 10. Tú puedes auditar, si tú tienes el módulo de Windows Server, puedes estar auditando un equipo cliente Windows PC, ¿vale? No tiene que ser un servidor. Normalmente se suele montar en servidores porque es lo que nos interesa, pero vamos, el módulo de Windows Server lo puedes montar para PCs. Aquí tengo agregado un PC porque al final un PC es un Windows. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo incorporar los PCs desde el Active Directory? Sí, sí, sí. Aquí yo lo tengo agregado porque he agregado equipos individuales, pero yo aquí puedo decirle que cuando quiero auditar servidores Windows Server, le puedo decir el nombre concreto de una computadora o le puedo decir que me busque en el Active Directory para que me coja del Active Directory pues todo lo que son los computers o toda la domain controller o lo que yo quiera. O sea, desde aquí él automáticamente va a monitorizar un contenido del Active Directory o incluso un rango de red, porque esas máquinas no están en Active Directory y yo tengo que tener unas credenciales. O sea, aquí al final tú vas decidiendo lo que quieres. Puedes excluir, seleccionar solamente las computadoras que son Workstation, etcétera, etcétera. Más preguntas. Para una auditoría de file server de 50 TB, ¿qué se necesitaría? Pues nada, necesitarías
para auditar acceso a ficheros necesitas el módulo de ficheros, ¿vale? El file server. Con eso lo que tienes es la licencia de auditar el acceso a lo que es las carpetas de la red de ese servidor, ¿vale? Entonces, una vez que tengas la licencia de file server, te permite auditar los usuarios. El problema es, si tú no se licencia por PC, por servidor, sino se licencia por usuario de Active Directory. Si tu Active Directory tiene 200 usuarios y tus 200 usuarios se están conectando al servidor de ficheros, pues tienes que tener una licencia de 200 usuarios para poder auditar el acceso de esos 200 usuarios a ese servidor de ficheros. Si son 700 usuarios de Active Directory, pues necesitas una licencia de 700 usuarios de Active Directory. Con la licencia de file server para estos usuarios, puedes auditar todos los servidores file server de toda tu red, no solamente los de ese servidor que tienes, ¿vale? Si tienes eso, o sea, si tienes más servidores de ficheros en tu red, pues puedes auditarlos todos, porque como os he dicho, no se licencia por servidor, se licencia por usuario de Active Directory. También es lógico, porque al final, o sea, tú tienes que auditar los usuarios que se van a conectar a ese servidor, no vas a auditar el servidor en sí mismo. Otra cosa es la licencia de Windows Server. Dice, ¿y en qué base de datos habría que configurar NetWiz? A ver, NetWiz se puede montar sobre cualquier SQL, ¿vale? De hecho, viene con un SQL Express y él te lo monta por defecto, ¿vale? El SQL Express que viene creo que son 10 gigas de información lo que cabe. Si lo consigo encontrar, hay un sitio que te dice cuánto ocupa la base de datos. No lo sé. Hay un sitio que te dice la base de datos. Sí, evidentemente, cuanta más información tengas y cuanto más tráfico, o sea, manejo de tu red tengas, más grande tiene que ser esa base de datos. Si vas a manejar 50 teras con 700 usuarios, a lo mejor es más interesante montar una máquina aparte. Eso luego se puede ver en requerimientos específicos, ¿vale? Pero sí es más interesante montar una máquina de Netflix y luego montar un servidor SQL aparte donde se vayan almacenando esos logs. Pero sí que es cierto que compacta bastante y lo hace bastante bien, ¿vale? Ahora mismo te estaba intentando buscar a ver si soy capaz, porque no me acuerdo exactamente dónde estaba. Eh, Había una opción en la que te decía el tamaño que estaba ocupando la base de datos, ¿vale? Y no suele ocupar demasiado para los volúmenes de información que manejamos. Evidentemente te lo puedo repetir. Si son 50 teras y 600 usuarios, habría que hacer un estudio específico y decir, pues mira, que si queremos guardar ahí mucha información, necesitamos, por ejemplo, que en lugar de hacer una data collection una vez por las noches, se puede hacer varias veces, ¿vale? Sergio me pregunta, ¿se pueden auditar los ataques no autorizados vía cualquier tipo de puerto, etcétera? A ver, no. NetWiz audita acceso de ficheros, audita. Bueno, es posible que a nivel de, de la monitorización de, de servidor Windows puedas detectar, por ejemplo, cuando hay una conexión de un pendrive, pero lo que es un puerto de red no se puede hacer, porque un puerto de red es TCP/IP y aquí estamos hablando de otra cosa diferente, ¿vale? Entonces no se puede auditar accesos. Más cosas que me dicen. Vale, me dice Mauricio. Mauricio es la persona de NetWiz en Europa. Me dice que tenemos un Virtual Appliance que lo puedes integrar dentro del entorno VMware y del entorno Hyper-V me imagino que es para montar toda la infraestructura y que no tengas que tener instalación de SQL ni instalación de Windows. De hecho, bueno, no lo he enseñado, que era otra cosa que te voy a enseñar. Una de las cosas que también me gusta mucho, mucho, mucho de Netflix es su base de conocimientos, porque es muchas veces mucho más importante que el producto en sí. Si tú buscas cualquier cosa, casi todo está metido aquí, ¿vale? Y tiene bastante buena gente manejando esto, porque al final cualquiera de los eventos te dicen, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué tengo este evento? O tú buscas, por ejemplo, aquí a nivel de búsqueda, tú le dices aquí, quiero, por ejemplo, exclude users. Mira, estoy a lo busco.
Haces una búsqueda de exclude user, te dice cómo excluir específicamente user account for repos, cómo excluir extended property de repos, cómo excluir non-operating system. ¿Vale? O sea que la base de conocimientos está muy bien. Otra cosa que también os voy a decir es que NetBridge tiene una política de herramientas gratuitas. Gratuitas quiero decir gratuitas y que son gratuitas de verdad, en las cuales podéis tenerlas instaladas en vuestra infraestructura sin ningún tipo de coste. La web dentro de NetBridge, que es la parte de Freeware Tools, y tienen cosas muy interesantes como el notificador de cambios de Active Directory, notificador de cambios de Chain, notificación de cambios de políticas de Active Directory, de ficheros. No es lo mismo que lo que os he enseñado, pero bueno, hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, muy interesante es esta de examiner de bloqueos de cuentas. Nos dice que desde qué estación de trabajo de nuestra red se ha bloqueado una cuenta, por ejemplo. O la que os he enseñado, Inactive User Tracking, es gratuita, y la de Password Expiation Notifier también es gratuita. ¿Vale? Ya que tenéis un montón. Y hay otra muy interesante también que utilizo alguna vez, que te dice los permisos, esta. Effective Permisos Reporting Tool, te saca un reporte de lo que es un servidor de ficheros de los permisos de las carpetas. Vale, más preguntas tenemos aquí. ¿Podemos saber cuándo y por qué se bloquea un usuario? Nos pregunta Jesús. A ver, podemos saber desde dónde y podemos saber cuándo. El por qué es un poco más complicado, pero es un poco más complicado no por NetBridge, es un poco más complicado porque Microsoft es Microsoft. Entonces, mira, yo tengo aquí en este servidor, creo, a ver si lo tengo aquí montado o no lo tengo aquí montado. Es que no sé si lo tengo aquí, no, es que no se llama así. Espera, un segundo, a ver si lo puedo enseñar, ¿vale? Que hay una herramienta que es esta. Que esta es la que os he dicho que es gratuita por parte de NetBridge, ¿vale? Esta herramienta, que se llama NetBridge Account Lockout Examiner, lo que hace es, si tienes bien habilitadas las auditorías en Active Directory, se conecta a Active Directory, que en mi caso no lo tengo, y te puede decir que, que estas dos cuentas están bloqueadas en el Active Directory. Esta cuenta la ha bloqueado el Exchange 2013, que es un servidor, y esta cuenta la han bloqueado desde un PC, o en este caso desde un equipo local, ¿vale? Tendría que ir a ese equipo o a ese servidor de Exchange para averiguar por qué han bloqueado esa cuenta desde ahí. Pues si esto es un servidor de Exchange y tiene un OWA, pues lo mismo, la persona externa desde Internet ha metido 3 veces más la contraseña o 5 o lo que corresponda y por eso me la han bloqueado. Pero es más complicado averiguar el por qué, porque hay veces que Windows no deja rastro. Entonces me dice cuál es la máquina desde la que me la ha bloqueado, pero no me puede decir necesariamente qué proceso ha sido el que me la ha bloqueado, o si tiene una tarea programada, o si tiene un servicio que se arranca con esa cuenta, o si tiene mal metida la gerencia de una red. O sea, es un poco complicado. Te puedo decir desde dónde y cuándo. El por qué y el proceso es un poco más complicado. Además de auditar sistemas ficheros Windows, ¿se puede auditar sistemas NAS en Linux? Nos pregunta Rafa. A ver, Linux, que yo sepa, no. Está Mauricio también por aquí, si me equivoco que me corrija. No, lo que se puede auditar es MC cuadrado y cabinas de NetApp. Lo que puedes hacer con Linux, ¿vale? Es que como Linux puede generar eventos syslog, tú puedes hacer un recopilatorio de eventos syslog. O sea, te puedes generar, me dice Mauricio que evidentemente MC cuadrado y NetApp, pero lo que puedes hacer con Linux es si Linux tiene un sistema propietario de eventos, los puedes enviar por syslog a la consola de Netflix, ¿vale? Para que Netflix recopile esos eventos. Pero auditar Linux tal cual no se puede. Y no sé si hay más preguntas. No hay más preguntas, más cosas. Otra cosa que os iba a decir es que os invito a todos a probarlo. O sea, al final NetWeave tiene una opción muy interesante y es hacer un free trial. Con este free trial tú te puedes bajar todo el producto registrándote, te registras y te bajas un paquetito, un ejecutable. Este ejecutable, este zip, perdón, es este, ¿vale? Con el All-in-One Suite, que son 127 megas, no es muy grande, y dentro de él tenéis
muy buena documentación de cada uno de los módulos que os he enseñado, ¿vale? Si no, también nos tenéis a nosotros. Y tienes el programita en sí mismo, ¿vale? Que es el que te permite realizar toda la instalación de manera sencilla porque te monta el SQL y te monta todo. En la documentación que te dan tienes todos los pasos que os he enseñado para los diferentes módulos de módulo Active Directory, módulo Exchange, módulo File Server. Por ejemplo, si queremos habilitar auditoría de un entorno VMware, un momentito, me lo traigo para acá, pues aquí te dice cómo tienes que hacerlo. Esto es requerimientos de auditoría para VMware, qué tipo de hardware necesitas, qué tipo de software necesitas, qué objetos tienes que crear para administrar, puedes hacerlos las pruebas, puedes hacer las conexiones, cómo los reportes van a ser cambiados, qué vas a ver, qué vas a dejar de ver. Bueno, nos he enseñado los correos que se envían, pues al final son correos con el reporte de eso. Y luego lo que también te ofrece NetWeaves es una opción de descargaros un fichero VHD o un fichero de máquina virtual para VMware en el que tienes absolutamente todo y lo tienes preconfigurado. Y te dice más o menos cómo te lo puedes bajar, es un fichero de máquina virtual que lo montas y lo levantas y funciona. Existe también como Virtual Appliance. Sí, vale. Dice, todas las máquinas que se están generando syslog se puede ubicar también firewall, router y switch. Eso me dice Mauricio. O sea, cualquier máquina que genere, aquí hay una de las opciones que hemos pasado antes de manera rápida, creo, y es que nosotros, o sea, al final somos una consola de syslog, entonces recibimos todos los eventos syslog de cualquier dispositivo de la red. Si tienes un firewall que quieres auditar y quieres que envíe los syslog a una consola, pues lo puedes configurar para que lo envíe a NetWeaves y NetWeaves almacena esos logs en formato syslog para luego poder consultarlos y sacarlos de ahí. Y bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Sí. Vale, entonces me dice Mauricio que también se vende a través de socios, que nosotros que Altair somos Gold Partner y que, bueno, pues que aparte de un mejor precio, os podemos dar un mejor soporte y, bueno, pues para eso estoy yo. Estoy yo y luego evidentemente está la gente, porque al final toda la gente de NetWeaves, cuando tú compras el producto tienes línea directa con ellos, pero siempre pues es más interesante que pase a través nuestro porque a veces no nos hemos encontrado ya con ese problema en otras ocasiones. Yo de todas maneras, si queréis, luego cuando terminemos todo esto, pues os enviamos un correo con algo de información y algunos enlaces interesantes por si queréis investigar y lo que os decía yo, bueno, pues si podéis o si tenéis tiempo y si tenéis ganas de necesidad, yo os diría que os bajéis la demo del All-in-One, que es muy sencillo, lo ponéis en una máquina virtual, lo echáis a andar y le decís que recopile logs de vuestros eventos de vuestra red. Si lo tenéis ahí todos los pasos a dar, si tenéis cualquier problema, pues podéis contactar con nosotros o conmigo. Y bueno, pues si no hay más preguntas, yo por mi parte os agradezco vuestra asistencia y muchas gracias por haberos atendido a este webinar. Mañana os enviará Javier, imagino que enviará un correo electrónico para dar los ganadores de, de la licencia de un año. ¿Vale? Y nada más. Gracias a vosotros.